Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret, se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echarse a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. Hemos compartido esta semana, estamos compartiendo la creación y hablábamos de este orden, de esta perfección, de este diseño maravilloso que también nos ayuda a descubrir que nosotros somos parte importante de la creación, somos esa creación especial dentro de toda la creación que nos asemeja a Dios, y que pues entender esta creación y entender el plan original de Dios nos ayuda a entender la función, el valor que tenemos. Y yo pues lo comparaba de una manera pues, muy práctica, al menos para mí, como yo aprendí medicina. Primero conocí la anatomía, o entendí, estudié la anatomía, cómo están relacionados los órganos y todas las partes del cuerpo, para luego estudiar su fisiología, después para poder entender cómo se enferma o por cómo son los síntomas de una enfermedad y buscar el tratamiento para la enfermedad. Entonces, esta creación que es el cuerpo también tiene que ver con la creación de nuestra alma y de lo que nosotros somos, en función de que somos una criatura que tiene que aprender a estar en relación con Dios, consigo mismo y con los demás. Cuando yo no aprendo a estar en esta relación de acuerdo a la voluntad de Dios, me enfermo. Así como el hígado se enferma, el estómago se enferma, los pulmones se enferma, el corazón se enferma y a la larga va a afectar a los otros órganos. Así cuando yo me enfermo, pues voy a dañar mi relación con Dios, voy a dañar mi relación conmigo mismo y con los demás. Cuando esta enfermedad se da, le llamamos pecado. Y es todo aquello que altera precisamente el funcionamiento. Ahorita veíamos en la primera lectura el plan de Dios en la relación del hombre y la mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, en donde esa unión, y sobre todo también esa inocencia, que todavía no había la malicia, no había esa concupiscencia, y que se va a perder en el momento en que empezamos a vivir en el pecado, o sea, permitimos la enfermedad con la desobediencia y que hacemos las cosas a nuestra manera. Y es cuando vemos entonces cómo debemos empezar a buscar esta solución, y una de ellas es precisamente, y bueno, la única que hay para la enfermedad del alma y los problemas que tenemos en las relaciones. Ahorita platicando antes de la misa me compartían de esta experiencia que están teniendo un joven y sus papás con una psicóloga que es católica, y se sorprendieron que pues muy católica, mucho de una mujer de mucha fe. Y podemos tener la psicología, la medicina, la psiquiatría y todas las áreas
de la salud o las áreas que ayudan al desarrollo, al bienestar del hombre, pero nunca se puede comparar precisamente en entender el plan de Dios, la función que tenemos como criaturas ante nuestro Creador y con otras criaturas. Pero cuando descubrimos esta enfermedad, cuando descubrimos que tenemos un problema, una de las formas más hermosas que tenemos para buscar esta solución es la humildad. La humildad que decía Santa Teresita es la llave de todas las virtudes. Porque en la humildad nos reconocemos pecadores, nos reconocemos indignos, nos reconocemos necesitados de Dios. Y en esa búsqueda por solucionar los problemas tenemos muchas veces que buscar, aunque sabemos dónde está Dios y Él está esperando por nosotros, tenemos que tomar la iniciativa. Vemos en este evangelio cómo Jesús llega a una región y pues no quiere que se sepa que Él está ahí por razones probablemente de descanso para Él y para sus discípulos, pero una mujer se entera. O sea, Jesús, aparentemente Dios, se esconde, pero de todas maneras siempre está presente. Y en nuestras vidas es eso. A veces pareciera que Dios se esconde, pero siempre está presente en nuestras vidas. Basta que nosotros tengamos el deseo de ir a buscarlo, que estemos con esta apertura y sobre todo, pues a veces el interés tiene pies y cuando hay una necesidad es cuando lo buscamos. El caso es que esta mujer se entera y va y le ruega por su hija que tiene un espíritu, un demonio de impureza. Sabemos que el demonio de la impureza, un espíritu impuro, pues lleva muchas connotaciones peligrosas y más para aquel tiempo que puede llevar a la criatura a ser lapidada o a ser, no sé. La cuestión aquí es que cuando hay esa necesidad, pues se busca ya sea por una necesidad propia o por la de un ser querido. Buscamos, nos acercamos, salimos buscando a Dios. Dios de alguna manera siempre se da a notar en nuestra vida y entonces lo podemos encontrar. Y se da este encuentro en donde ella se postra, ¿sí? Y es precisamente rogando para que curara, sanara, liberara a su hija perturbada por este espíritu impuro, ¿sí? Y Jesús, en una aparente indiferencia o en un aparente rechazo, le dice que no está bien primero darle de comer a los perritos, sino a los hijos. Y ahí es donde entra la humildad y entra la llave que puede traernos tantas bendiciones y la confianza. Nosotros a veces sabemos que aquí aparentemente todo se dio muy rápido, ella va, pide y Jesús le dice, pues anda, tu hija ha sido liberada. Pero muchas veces nosotros pues no vamos a poder ver, no vamos a poder entender. Claro, ella no lo vio en el momento porque ella no estaba ahí, pero creyó, confió a lo que Jesús le decía. Y es precisamente nuestra búsqueda tiene que ir, aparte de con la humildad, tiene que ir con el toque de la confianza. Esa confianza que nos lleva a entender que lo más importante es lo que Dios va a querer que suceda en nuestras vidas o permita en nuestras vidas. Y que si no se da lo que yo quiero, si no se me da lo que estoy pidiendo, al menos sé que estoy en manos de Dios. Y mi alma o el alma de mi ser querido, que es lo más valioso, no se va a perder. Pero seguimos pidiendo, Señor, sáname, Señor, mira mi matrimonio, Señor, mira mi hijo, Señor, mira esta enfermedad. Y confiamos, pareciera que Dios nos desprecia, nos ignora o nos pospone. Y viene la respuesta humilde y de confianza. Sí, Señor, pero hasta los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y esta humildad
es la que le abre a esta madre la bendición de la liberación para su hija. Por eso, ahí es donde vemos cuánto nos hace falta a nosotros crecer en la humildad y en la confianza a Dios. Y con la confianza estoy diciendo, tal vez yo no vea el resultado, tal vez tarde en venir, pero confío en Dios, porque se lo estoy pidiendo con el corazón arrepentido, humillado, sincero, y con la confianza que se va a dar lo que sea necesario para mi bien y para el bien de mi ser querido o de mis seres queridos por los cuales estoy pidiendo. Pero cuando esto no sucede así, pues caemos en la desesperación, caemos en querer hacer las cosas a nuestra manera, que es lo que vamos a ver el día de mañana en el Génesis con la narración del pecado, en donde pues por querer hacer las cosas sin Dios, sin la voluntad de Dios y a nuestra manera, es cuando empieza todo este problema, toda esta enfermedad. Yo les compartía que lo que viene a darnos Jesús es la salvación de nuestra alma. Y Jesús, que entiende lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque cuáles son las consecuencias o cuál es el proceso, entre comillas, natural del pecado. ¿Qué es lo que nos trae el pecado? Lo primero que nos trae es el sufrimiento, ya sea físico, ya sea emocional, mental o espiritual. Segundo, la sensación de abandono por parte de Dios. Y tercero, la muerte. Y esta muerte no solamente es la física, sino la muerte del alma, que ese es lo más grave. Cuando Jesús asume nuestra condición, va a pasar por estas 3 etapas. Él va a sufrir, y sufrió de muchas maneras, y una de las más grandes fue el sufrimiento físico cuando fue desgarrado. Va a sentir el abandono, que él mismo lo va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tercero, la muerte física. Cuando entendemos entonces las consecuencias o el proceso del pecado en nosotros, pues cuando estamos sufriendo o vemos sufrir a alguien, nos damos cuenta que es o por nuestro pecado o el pecado de ellos, o por el pecado de otras personas que nos están afectando. El sufrimiento, la enfermedad y todos los problemas es la consecuencia que viene del pecado original y de los pecados actuales que vamos cometiendo, o de los pecados que otros cometen y nos afectan. Entonces, no se trata de encontrar culpables, se trata de entender que hay un proceso maligno, un proceso que nos lleva al sufrimiento. ¿De dónde? ¿De dónde es el origen? Pues del pecado. Entonces, cuando estamos en el sufrimiento, en la angustia, en la preocupación, lo primero que viene a nosotros es la sensación de que Dios nos ha abandonado o que Dios nos está castigando. O cuestionamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué sucede esto? Y si no cuidamos esto, podemos caer en la muerte del alma, que es cuando nos alejamos completamente de Dios, renegamos de Dios o buscamos alternativas a Dios, que sabemos que esto lo único que va a traer es la muerte de nuestra alma. Por eso, la mejor manera de enfrentar nuestro sufrimiento es en la humildad de pedirle a Dios y abandonarnos en Él, confiando en Él. Y si este sufrimiento es bien entendido, porque Jesús asumió el pecado sin tener pecado, asume el pecado en su carne, por eso tiene que sufrir, por eso va a experimentar ese abandono y por eso va a morir. Entonces ese sufrimiento es redentor, ese sufrimiento es liberador para nosotros. Entonces mi propio sufrimiento, cuando veo a un ser querido o mi sufrimiento personal en mi cuerpo o en mi corazón por lo que estoy pasando, unido al sufrimiento de Cristo es liberador. El único sufrimiento que nos sana y nos redime es el de Cristo. Pero si yo me uno al de Cristo, este sufrimiento ya no me lleva a la muerte, a la desesperación, ya no me lleva a la angustia. No me va a quitar tal vez el dolor, no me va a quitar a lo mejor el sufrimiento, pero me da esperanza. Y esa esperanza me permite poder cargar la cruz, me permite poder sostenerme en los momentos difíciles. Pero cuando no entiendo esto,
pues lo que quiero es salir corriendo del sufrimiento. Y no me importa lo que tenga que hacer, lo que tenga que sacrificar, porque yo no quiero sufrir, o mucho menos no quiero ver sufrir a mis seres queridos. Porque lo estamos enfrentando sin la humildad y sin la confianza. Cada uno de nosotros vamos a vivir procesos dolorosos. Ya lo hemos vivido, pérdida de seres queridos, sufrimientos físicos, sufrimientos emocionales, injusticias y todo lo que se haya vivido. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desamparados, abandonados? Y esto nos ha llevado a otras situaciones peores y se vuelve un círculo vicioso, autodestructivo. Pero cuando enfrento el sufrimiento, consecuencia del pecado, con humildad y con la esperanza y la confianza, entonces ese sufrimiento ya no es destructivo, ya no me lleva a la desesperación ni a las puertas falsas que el mundo o el demonio o la carne me quieren presentar. Por eso tenemos que entender qué es lo que está enseñando la palabra con esta mujer. Se humilla, se postra. Ella no es judía. Sabe que los judíos desprecian a los paganos, pero aún así ella no le importa. Se postra y pide. Jesús contesta pareciendo que le está rechazando, que le está humillando, y ella se vuelve a humillar, porque es la manera en donde podemos obtener de Dios todas las bendiciones necesarias, y no en una actitud soberbia o en una actitud pretenciosa de reclamo, de enojo hacia con Dios. Y este es el planteamiento que hoy nos hace la palabra de Dios, y que es en parte de todo esto lo que nos enseña el santo temor de Dios. Por eso lo dice el Salmo: dichoso el que teme al Señor. Y sabemos que este temor no es de miedo, es un temor de amor, de no poder corresponder a ese amor y de poder perder ese amor por nuestra enfermedad, que es el pecado, y todo lo que ha traído el pecado a nuestras vidas. Hagamos un momento de silencio.